Siempre nos escriben. Desde que se dio el Consejo de Ministros televisado, nosotros en Colombia pues estamos hablando de un señor alias Papá Pitufo. Esto se dio por cuenta de los cuestionamientos que hizo Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, al señor Armando Benedetti, ex embajador y quien es pues mano derecha del presidente Gustavo Petro desde la campaña presidencial. Ahí Augusto Rodríguez le dijo al presidente que había muchas cosas oscuras alrededor de Armando Benedetti y que incluso cuando en la campaña se habló de dineros del señor Pitufo, pues ahí Armando Benedetti estaba involucrado. Desde ese momento estamos hablando de lo que pasa con el zar del contrabando y cómo pues habría o no infiltrado la campaña del presidente Gustavo Petro, entrando dineros o no entrándolos. El mandatario ha dicho que esos dineros se regresaron y que esos dineros no entraron. Pero también, en medio de toda esa discusión y en todas esas investigaciones que está haciendo la Fiscalía, que ya pidió en extradición a Portugal al señor alias Pitufo, pues hemos hablado con muchas personas. De hecho, hablamos esta semana con Juan Ricardo Ortega. Juan Ricardo Ortega, quien fue director de la DIAN en el gobierno de Juan Manuel Santos y fue uno de los primeros que denunció a este señor alias Pitufo. En esa conversación que tuvimos con Juan Ricardo Ortega, Juan Ricardo defendió a su exdirectora de aduanas, Claudia Gaviria, afirmando que estaban intentando desacreditarla. Recordemos lo que nos dijo en esa entrevista comenzando la semana el exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, sobre Claudia Gaviria. Y cuando Claudia Gaviria, que era la directora de aduanas que yo nombré y que ahorita están tratando de ensuciar con unas grabaciones donde Diego Marín dice que le pagó plata a una persona que no tiene un peso y que ustedes pueden mirar sus cuentas bancarias, cómo vive y la calidad de seres humanos que son sus hijos, pues le queda a uno claro pues el poder de influencia de este señor y la plata que mueve. Cuando a Juan Ricardo Ortega nos dijo eso, que estaban intentando ensuciar a Claudia Gaviria, quien fuera funcionaria suya, con unos audios, pues nos remitimos a esos audios. ¿Y quién publicó los audios? El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien publicó unos audios de interceptaciones a este señor Marín, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, en donde supuestamente pues se involucra a Claudia Gaviria. Ahí la voz del señor Marín habla de un supuesto atentado contra Claudia Gaviria. Le hicieron un atentado, pero ese atentado que le hicieron en Buenaventura cuando hizo eso fue falso. ¿De quién va a pasar un atentado? ¿Quién va a hacer un atentado en una isla? ¿Usted sabe que donde está la DIAN es una isla? Sí. ¿En Buenaventura? ¿Vos conoces Buenaventura? No, señor. Eso no lo hace nadie. Van y se paran en el puente del comercio y ahí no pasa nadie. Paran los policías, ahí no pasa nadie. Cogen el que sea. Entonces pasó un hijo de puta y tan hizo dos tiros. ¿Ella era directora de la DIAN? No, ella intervino en la DIAN de Buenaventura. Ella fue la que le bloqueó los contenedores. Ella intervino y pasó quién sabe, yo sé quién pagó para eso, es un mal parido de carga. ¿Cómo es que se llama? El NINS. Pasaron y tan. Imagínate, ella estaba con quién. Estaba con el administrador que era un capitán. Porque le intervino fue el capitán. Y el capitán se la comía. Póngale cuidado así. Párale que bola. Estaba el coronel de la Polva. ¿Cuál era? Córdoba. Okay. Iban a llegar de dos. Sí. No, que no llegó porque yo sabía que de pronto mío se le ponía a poner. ¿Sí? Porque ya estuvo una Polva. ¿Ya? Bueno. Estaba mejor dicho, habían 15, 20 personas con ella sentados. Este es uno de los audios que publicó el secretario de Transparencia, el señor Idárraga, de las infiltraciones que se le hicieron a este señor Marín, alias Papá Pitufo, el zar del contrabando en Colombia, que lleva operando en el país durante más de 2 décadas. Pero hay otro de los audios que publicó el secretario de Transparencia, el señor Idárraga, en donde dice el señor Pitufo, que ustedes es el que están escuchando en los audios, que tuvieron que pagarle una plata a esa funcionaria, a Claudia Gaviria, a quien Juan Ricardo Ortega nos dijo que le estaban haciendo un montaje para desprestigiarla y que él sí podía decir que esta señora era transparente y que no la había sobornado absolutamente nadie. Este es el audio que publica Idárraga sobre Papá Pitufo diciendo que le habían pagado un soborno a la señora Gaviria. Mire lo que me dice. Mándeme. Claudio. Buenos días, le envío el dato de la cuenta para la colaboración acordada. Ay, güey. Marica, esto no soy yo. Mire, es lo que me escribe aquí.
Dice, pégame la música con el hermano del presidente. Que cuiden las entrevistas, que es más huevona. ¿Y ella ahorita qué hace? Ella está en Miami, ella se pensionó. Y entonces, frente a estos audios que se conocieron sobre Claudia Gaviria, exdirectora de aduanas de la DIAN en la administración de Juan Ricardo Ortega, esto era gobierno de Juan Manuel Santos, y sobre lo dicho por Ortega en estos micrófonos en donde dijo que pues esto era un montaje que le estaban montando a una exfuncionaria suya, pues quisimos hablar con Claudia Gaviria, la exdirectora de aduanas de la DIAN y exsecretaria también de Transparencia, que está con nosotros a esta hora aquí en Mañanas Blue. Señora Gaviria, bienvenida. Mil gracias por acompañarnos hasta ahora. Buenos días, Camila. Gracias a usted, a todo su equipo, por esta oportunidad de hablar a todo el país y especialmente a su audiencia. Señora Gaviria, cuando nosotros hablamos con Juan Ricardo Ortega, nos dijo que esto era un montaje que le estaban haciendo a usted, que no había sino que mirar los patrimonios, que los patrimonios hablaban y que usted era una persona transparente. Yo le pregunto, ¿por qué razón usted hoy, que ya está jubilada, que está fuera del país, le estarían intentando hacer un montaje e incluso desde la Secretaría de Transparencia? Pues, a ver, Camila, es una pregunta que yo me estaba haciendo muchísimo y desde el año pasado cuando transmitieron por una cadena una audiencia donde este señor hablaba de mí y hablaba de un presunto vínculo que yo tenía con él. Y digamos que las preguntas surgen es, para mí fue una sorpresa, este señor, qué es lo que pretende con esto. Y digamos que a eso yo pienso que es un montaje, una encerrona, un tema de venganza, posiblemente por todas las acciones que se hicieron en la lucha contra el contrabando en Colombia. E igualmente esto lo asocié con un tema que en esos días, cuando yo regresé, yo estuve por fuera de la DIAN, yo fui directora de gestión de aduanas durante los años 2012, 2018, no solamente con la administración del doctor Juan Ricardo Ortega, sino en la administración del doctor de Santiago Rojas. Entonces, ya salgo yo de esta dirección y posteriormente llego a la Secretaría de Transparencia. Yo no era la secretaria, yo era asesora y hubo un momento en el traslado de gobierno, paso de gobierno, que quedé encargada y me entregué al doctor Hidalgo. Y digamos que me surgió a mí la inquietud porque el señor hablaba en esos audios de presunto solicitud que yo le estaba haciendo para reunirme con el hermano del señor presidente de la República, y lo asocié con un evento que me pasó cuando regresé a la DIAN. Me contactaron a través de una compañera de la entidad de Presidencia de la República, donde se decía que estaban considerando mi nombre para ser directora de aduana o posiblemente directora general, pero digamos que fue pero una, ahí déjeme yo la interrumpo ahí para que vayamos cronológicamente. Usted dice, yo asocio y estoy tratando de pensar por qué me están tratando de hacer este montaje y por qué ese señor Marín dice en esas grabaciones que a mí me dieron una plata que seguramente es por todos los operativos que hicimos contra el contrabando. Usted dice que en esas grabaciones se habla del hermano del presidente. ¿Estamos hablando de qué presidente? Del presidente Gustavo Petro. Porque digamos, sí, el presidente Gustavo Petro, porque digamos que en las llamadas que me hicieron decían ser de Presidencia de la República, un funcionario de la Consejería de Regiones, donde mencionaba que antes de cualquier cosa tenía que reunirme con el hermano del señor presidente, con Juan Fernando Petro, para igualmente coordinar todo el tema. Obviamente fue unas llamadas bastante extrañas, anormales, que me parecieron y obviamente no hice caso. Me estaban citando
a reunirme con él fuera de la institución, fuera de igualmente de presidencia, y obviamente yo no acepté jamás reunirme fuera de la institución y menos de presidencia. Entonces, digamos que para mí, cuando yo pienso por qué este señor me menciona a mí, presumo que efectivamente se estaba considerando mi nombre para ser nuevamente directora de aduanas, y obviamente este señor, como tenía infiltrado a todas partes, se da cuenta y posiblemente lo que quería era después desprestigiarme con una presunta reunión que querían hacer conmigo. Esa es mi hipótesis, no es lo que yo pienso, no más. Pero me interesa entonces saber y que nos cuente cómo fue ese proceso del ofrecimiento que le dieron a usted cuando ya es Gustavo Petro presidente de la República para ser directora de la DIAN o volver a ser la directora de aduanas nuevamente en esa entidad. A usted la contactan y le dicen, primero, antes de hablar con el presidente, tiene que hablar con su hermano, con Juan Fernando Petro. Y por esa razón es que en estos días Juan Fernando Petro ha dado declaraciones, por ejemplo, al periódico El Tiempo, diciendo que no la conoce. ¿Usted alcanzó a reunirse con el señor Juan Fernando Petro o no se reunió? ¿Qué pasó con ese proceso de ofrecimiento para que usted fuera la directora de la DIAN? Pues jamás. Yo igualmente al señor, ni conozco personalmente al presidente Petro, ni conozco al hermano del señor presidente Petro, jamás. O sea, yo nunca me reuní con nadie, ni siquiera con esta persona que me estaba citando. Entonces, digamos, salgo de la Secretaría de Transparencia, que estaba en comisión de servicios, porque yo soy funcionaria de la DIAN de carrera administrativa por 30 años, vuelvo a la DIAN y cuando vuelvo a la DIAN me contacta un señor, Carlos, donde dice que están considerando mi nombre para ser directora de aduanas, pero que antes de cualquier cosa tenía que reunirme con el hermano del señor presidente, el señor Juan Fernando Petro. Esas reuniones igualmente las estaban organizando fuera de la entidad. También igualmente, porque cuando yo no accedí, pues yo le dije, si quieren esto es un tema institucional, si quieren una reunión conmigo, pues obviamente tendrá que ser en la DIAN o en Presidencia de la República, pues porque no me parece normal yo reunirme por fuera de la institución. Y igualmente me da el contacto, porque insisten de que me está esperando en un hotel cerca de la DIAN para reunirme con el hermano del señor presidente de la República, el señor Petro, y yo obviamente no accedí. Me dice este señor Carlos Sánchez que por favor llame al asistente del señor Juan Fernando Petro, un señor llamado César Valencia. Le escribo y le digo, yo no voy a ir a ninguna reunión. Si ustedes consideran que efectivamente me quieren como directora, pues es un tema institucional, yo me reuniría con ustedes en la DIAN o en Presidencia de la República, porque este es un tema institucional. Entonces las cosas quedaron así, porque igual me parecieron muy extrañas. Yo me desentendí del tema, me jubilé, me vine para Estados Unidos a reunirme con mi familia, y en el 2023, pues igualmente recibo un correo, recibo igualmente unos otros mensajes de este señor Carlos Sánchez, donde me insiste que por favor me comunique con él, porque ya no, la reunión no es con el con el hermano del presidente, sino directamente con el presidente, que el presidente me quería no como directora de aduanas, sino como directora general de la DIAN, que por favor, él sabía que yo estaba fuera del país, que por favor viajara. Yo le dije, no, yo no puedo, yo no me corre, pues yo tengo unas cosas que atender académicas, yo no puedo viajar así. Con mucho gusto voy a la presidencia, pues tal día me dijo, no, el señor Petro la necesita usted en una reunión en Cali. Yo no, pues es que no puedo, no, ya después en presidencia. Bueno, al final yo tampoco viajé, y después recibí un correo electrónico donde este señor César Valencia, yo inclusive no lo identifiqué en su momento, pregunté quién es usted, y me dice, soy el asesor de Juan Fernando P. Qué pena no se pudo realizar las reuniones con la persona que nos estaba colaborando, por favor márqueme a este teléfono, y obviamente yo no lo marqué. Señora Gaviria. ¿Por qué este hecho? No, sí. No,
La interrumpo por lo siguiente, porque su nombre sale aquí a colación, entre otras, en esta mesa de trabajo, por lo dicho por Juan Ricardo Ortega, diciendo que a usted le estaban haciendo un montaje. Además, porque salen las grabaciones del secretario de Transparencia, de que estamos tratando, pues, de conocer por qué, si usted ha dicho que va a, o se conoció que usted va a denunciar al señor Marín, pues, por falsas denuncias y demás, y por falso testimonio. Sí. Cabe la duda de, ¿usted conoció durante su trabajo en la DIAN entre el 2010 y el 2014 como directora de aduanas de la entidad a este señor Marín, alias Pitufo, a quien estamos hablando, que es el zar del contrabando y que ha tenido permeadas pues un montón de entidades en Colombia? ¿Usted en algún momento lo conoció? No, señora, yo a este señor no lo conozco, no lo conocí, no tuve ninguna relación ni por chat, ni telefónica, jamás. Escuché sí de él en investigaciones que venían haciendo la Fiscalía, organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Escuché su nombre cuando llegué como directora encargada de impuestos y aduanas en Buenaventura, pero yo al señor no lo conozco, no he tenido ninguna relación con él, ni ningún contacto con él. Y señora Gaviria, usted no lo conoce, pero usted conoce cómo funciona el tema del narcotráfico, del contrabando en Colombia, que además está ligado con el narcotráfico y el lavado de activos. Acá nosotros parece que se nos hubiera hecho paisaje el tema del contrabando, pero el contrabando es una cosa mucho más profunda en el país de lo que nos imaginamos. Nos están hablando de reformas tributarias a nosotros los colombianos y siempre nos cuestionamos, pero ¿por qué no hay mayor recaudo de parte de la DIAN cuando hay una cantidad de gente que está evadiendo impuestos? Y esos que evaden impuestos son aquellos que están dentro de las mafias del contrabando. De lo que usted conoció en su momento, los tentáculos de este señor, el señor alias Pitufo, ¿qué tan grandes eran? ¿Qué tantas mercancías entraban a Colombia a través de esta red en donde se sobornaba a policías, fiscales, funcionarios de la DIAN, políticos y quién sabe cuánta gente más? A ver, Camila, hay una cosa muy importante. Digamos que hay en Colombia muchos pitufos. O sea, hoy se está hablando de este señor. ¿Aló? La escucho. ¿Aló? La estamos escuchando, doctora Gaviria. Bueno, hoy se está hablando de mucho de este señor y presumo por todos los temas de la presunta financiación de la campaña del doctor Petro, pero digamos que en Colombia hay muchos pitufos, o sea, no es el único contrabandista en Colombia. De hecho, la DIAN con apoyo, más bien la Fiscalía con apoyo de la DIAN y la Policía Fiscalía Aduanera, pues han desarticulado muchas organizaciones criminales. Entonces, digamos que la dimensión de este señor, digamos, si usted me dice que la evalúe, no sé, definitivamente, yo no sé. Yo conocí, como le digo, cuando llegué a Buenaventura, muchas tipologías del contrabando, pudimos hacer grandes incautaciones, pero digamos que no te puedo decir cuál es la dimensión de ingreso de contrabando de este señor. Eso sí no lo tengo yo. Sí, doctora Claudia Gaviria, durante su paso por la aduana de Buenaventura, ¿usted recibió llamadas de funcionarios públicos, de congresistas, de políticos del Valle del Cauca o de otras regiones tratando de interceder por el señor Diego Marín, conocido como Papá Pitufo, o cualquier otro contrabandista de este país? ¿Quién me habla? Hugo Mario Palomar, doctora Claudia. ¿Cómo estás? Mira, no, jamás. Yo jamás recibí llamadas ni de este señor, ni de ningún político, ni de ningún contratista para favorecer a este señor, ni ningún contratista del país, ni a nadie, jamás. Exdirectora Gaviria, le habla Jennifer Montoya. En los audios que conocimos por Transparencia, el señor Diego Marín, conocido como alias Pitufo, dice que este atentado del que usted fue víctima en Buenaventura fue también un montaje, que esto no pudo haber sido cierto porque básicamente eso se trata de una isla que cualquier persona que intenta hacer un operativo pues cae presa. ¿Usted qué tiene para decir al respecto sobre ese atentado? Pues Jennifer, eso es ridículo, pues es ridículo y pues todo lo que el señor dice cae por su propio peso. Digamos que primero dice que desmiente prácticamente o desestima el atentado, pues no sé si que disparen
con una ametralladora de carro donde uno se transporta, eso no es atentado, no sé entonces cómo se llama, y adicionalmente el señor agrega o dice que conoce quién me hizo el atentado. Entonces, a todas luces es un gran mentiroso, porque eso no es cierto. Sí tuve un atentado, no solamente tuve ese atentado, yo tuve durante mi gestión en la DIAN 3 atentados, uno en Medellín con 6 disparos, igualmente tuve pérdida de mi ojo derecho y tengo más de 20 cirugías de reconstrucción por precisamente la lucha contra el contrabando, y otro atentado que tuve en La Guajira. Y hay otra cosa importante, y es que estos atentados no, o sea, yo los viví, yo los sentí, mi familia los sintió, pero la pregunta que tú me haces, efectivamente es una gran mentira del señor de que no me hicieron el atentado, ni me lo inventé. Eso se denunció ante la Fiscalía en Buenaventura, porque en el momento del atentado se desplazó el fiscal de turno, me recibió la denuncia en la misma seccional de aduanas de Buenaventura, y eso pues no sé en qué está el proceso, pero efectivamente sí es cierto del atentado que tuve en Buenaventura. Señora Gaviria, usted dice en Colombia hay muchos pitufos, no es solo uno que sea el gran zar del contrabando, hay mucha gente dentro de estas organizaciones que están involucradas en el contrabando, y también pues hay mucha gente, creo yo, que trabaja honestamente en la DIAN. No todos son unos bandidos y no todos son sobornables. De hecho, Juan Ricardo Ortega, con quien hablamos, tuvo que irse del país también por cuenta de amenazas y por la seguridad de su vida y de su familia cuando estaba al frente de esta entidad. Usted nos está hablando de 3 atentados de los que fue víctima, que recibió 6 disparos, uno en la cara, y entiendo que en una entrevista que dio el señor Ortega habló que usted tuvo que operarse sin anestesia en su momento porque estaba embarazada para no perder a su hijo cuando le hicieron ese atentado. Quería un poco pues hablar con usted de esa experiencia como funcionaria de la DIAN y cómo hace un funcionario de la DIAN para poder estar trabajando frente a todas estas amenazas, porque uno dice, pues no hay nadie que va a querer trabajar ahí si les van a hacer este tipo de cosas. Sí, Camila, lo primero es decir que en la DIAN es mucha la gente, toda la mayoría es gente muy buena, gente muy honesta, gente muy trabajadora, que todos los días se levanta con ganas de hacer país y de trabajar con lo que sea, con las uñas. Y es gente honesta, trabajadora y absolutamente técnica. Mi primer atentado fue en el año 2003. Eso fue yo estaba de jefe de fiscalización aduanera en Medellín e hicimos unos operativos en el Hueco de San Andresitos. Previos se habían hecho otros donde nos tiraban piedras, nos encerraban, orines, horrible. Hicimos un gran operativo y a partir de ese operativo pues llegaron unas denuncias, estaba en embarazo, fueron 6 disparos en el desplazamiento a mi casa. Perdí el ojo derecho, tuve y obviamente estaba en embarazo, los médicos decían o tuvo otro hijo, y yo dije los dos nos vamos, los dos vivimos, y me tocó soportar muchos dolores, precisamente no tomar ningún medicamento para no afectar al bebé, y fue un tema complicadísimo, más de 20 operaciones reconstructivas, pero gracias a Dios salí adelante y salí igualmente con ganas de seguir trabajando con más fuerza y más valentía. Y en la DIAN sí, y una de las cosas que yo recuerdo cuando llegué a Buenaventura es, obviamente Buenaventura es un gran desafío para la entidad, para la DIAN, porque en Buenaventura hay grandes organizaciones criminales. Y los funcionarios, cuando yo llegué, pues son funcionarios con muchas ganas de trabajar, de hacer bien las cosas, pero son funcionarios que también son amenazados, son temerosos de hacer la tarea, o recibe o lo mato, o lo mato a su familia. Recuerda que está cerquita a Cali igualmente tiene unos temas complicados de narcotráfico, entonces sí, no es fácil, pero digamos que hay un gran compromiso por parte de todos los funcionarios de la DIAN, de hacer país y de trabajar con honestidad. Doctora Gaviria, de los actos heroicos suyos no solamente habla el doctor Ortega, sino que estamos escuchando que su cuerpo también habla de lo que usted ha sido capaz de dar por este país y por la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. En uno de esos audios, el señor Marín
alias Papá Pitufo, habla de un coronel de la policía que podía llegar a ser el segundo, pero que no alcanzó a llegar. Y también se ha dicho en estos casos, a propósito de las filtraciones de las andanzas del señor Pitufo, del poder que él tiene en la policía, en la POLFA, en la Policía Fiscal y Aduanera del país. ¿Qué tanto se puede decir, doctora Gaviria, que usted conoció de cerca, sobre ese nivel de corrupción interno que hay en una institución como la Policía Colombiana en lo que tiene que ver con el tema aduanero? Bueno, lo primero es, digamos, que hacer claridad sobre la estructura interna de la entidad. Yo no era la superior jerárquica de la Policía Fiscal Aduanera, ni lo es ningún director de gestión. La DIAN tiene varias direcciones de gestión, aduanas, fiscalización, POLFA, y todos dependíamos en ese momento del director general. Digamos que igual, la policía hace su trabajo, hizo su trabajo. Sí conocí casos de corrupción, no solamente en Medellín, en todo el país, y digamos que fueron temas denunciados. En su momento, pues yo recuerdo que estuve en la Policía Fiscal Aduanera, que no era yo la superior de ellos, estuve el general Moreno, después Valera, después el general Buitrago, y todas esas denuncias se hicieron a través de los directores de gestión de POLFA. Si hay nivel de corrupción, es cierto, pero también hay gente buena en la Policía Fiscal Aduanera que hace la tarea, en todo, en la DIAN también. Señora Gaviria, ¿qué nos puede contar sobre una estructura criminal muy importante, muy fuerte, que me lo relató un funcionario de la DIAN ayer, que me lo quiso contar? Me decía él que esto se sabe hace mucho tiempo dentro de la entidad en Maicao, con dos personas muy poderosas de Maicao que estructuran este accionar de contrabando y criminal, auspiciado también por funcionarios de la DIAN. ¿Usted ha sabido de eso? ¿Es difícil de controlar? Quisiera saber su opinión. Mira, es que al igual que Buenaventura, que es un gran desafío para la entidad, La Guajira también es un gran desafío, y más que todo que es una frontera terrestre, y Maicao, los funcionarios, repito, en la DIAN son más los buenos, honestos y trabajadores de lo que se puede pensar. Y Maicao también tiene sus problemas de frontera, sus debilidades. Pues igual lo que yo conocí cuando fui directora, pues habían unas mafias más de contrabando de ganado, contrabando igualmente de lo que es la gasolina, bueno, todos los problemas con Venezuela, pero estructuras específicas no las tengo en el radar. Y hay una cosa también importante, es que todas las denuncias o todas las incautaciones que hace la DIAN a nivel país, pues instauran denuncias penales, si obviamente superan las cuantías que son 50 salarios mínimos legales vigentes. Y digamos, la DIAN no es un ente judicial, la DIAN es un ente administrativo, y todas las investigaciones se surten ante la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de parte de la Policía Fiscal y Aduanera, que son policías judiciales, y con el apoyo técnico de la DIAN. Pero no, puntualmente no lo tengo ni radar. Claro, y ahí es donde también pues hay corrupción, en la Fiscalía, en la POLFA, en donde se hacen las denuncias y no pasa nada. Por ejemplo, acá un oyente nos está escribiendo lo siguiente, y que la está escuchando, ex directora Gaviria, y nos escribe desde Neiva, y nos dice: Camila, en Neiva fue asesinada la directora de la DIAN, Celia Escobar Flores, en el 2013, y no hubo ningún resultado de la investigación. No se supo nunca qué fue lo que pasó, y así seguramente, Jennifer, hay muchos funcionarios que terminan en las mismas, que son funcionarios que están haciendo su trabajo y que por ir a tratar de desmantelar algún tipo de esta red de contrabando, pues terminan con su vida en peligro. Con su vida en peligro o renunciando a los puestos para los que fueron nombrados, Camila. Es lo que mucha gente narra en estas situaciones, y por eso también quiero preguntarle a la exdirectora Gaviria, aprovechando que está acá, porque estamos hablando de esto, por todo esto de este señor, de Diego Marín, alias Pitufo, los supuestos dineros que entraron a la campaña de Gustavo Petro y que fueron devueltos. Estamos hablando de 500 millones de pesos. Pero yo le quiero preguntar a usted, señora Gaviria, que conoce de fondo estos temas, ¿qué tanta plata de contrabando, que al final tiene que ver con narcotráfico, ha terminado en su experiencia, en lo que ha visto en campañas electorales o en toldas políticas?
Ni idea, ni idea. Yo pues digamos que, como dije al principio, yo ahora fui una funcionaria y soy ya exfuncionaria netamente técnica. Mi función era la misionalidad de la DIAN, pero ya en los temas políticos no. Yo nunca he tenido pretensiones políticas ni monetarias, entonces ni idea de eso. No sé. Doctora Gaviria, quiero preguntarle ahora por, pues primero ese derecho de petición que usted radicó en octubre de 2024 y que dimos a conocer esta semana aquí en Blue Radio, donde usted punto por punto le cuenta a la Fiscalía pues toda la historia que nos estaba narrando aquí, de las llamadas que recibió, de los mensajes que recibió, pero quiero preguntarle también porque se anunció que usted va a entablar una denuncia por calumnia ante la Fiscalía justamente contra Diego Marín, alias Papá Pitufo. ¿Usted ya entabló esa denuncia o en qué está? Sí, digamos que la denuncia, pues obviamente todo lo que este señor ha dicho, pues él tendrá que venir al país a responder no solamente por todos los delitos a los cuales se le está imputando e indilgando, sino a las mentiras y calumnias que dijo sobre mí, sobre mi gestión en la DIAN. Entonces, sí, la denuncia por calumnia a través de mi abogado se está radicando hoy mismo, y que el señor venga y muestre las pruebas, igual muestre el dinero y las cuentas y todo lo que ha dicho en ese video. Entonces, que tenga igualmente esos problemas que tiene en este momento, que venga y dé cuenta de todo, empezando por esta denuncia que se le adiciona a todo su prontuario. Y tengo una última pregunta, señora Gaviria, agradeciéndole enormemente su tiempo y que haya aceptado esta entrevista, porque yo sé, y por eso lo evidenciábamos aquí al aire, que es difícil hablar cuando uno tiene pues mafias encima, y que es lo que le pasa a muchos funcionarios, en este caso de la DIAN, que pues temen por su vida y por la vida de sus familias, porque aquí estamos hablando de estructuras criminales muy poderosas que logran permear todos los estados de la sociedad. Y es sobre el enriquecimiento de parte de algunos funcionarios de la DIAN. Hay uno que recordamos mucho, que es el señor Ambuila de Buenaventura, que era un funcionario medio, un digitador que terminó con una hija en Miami que tenía un Lamborghini, y que nos explicaban otras personas diciéndonos, mire, los patrimonios hablan, usted se da cuenta que una persona está recibiendo sobornos o no, de acuerdo a cómo se está enriqueciendo las fincas, los apartamentos, los carros, los celulares, etcétera, etcétera, y el señor Ambuila fue un ejemplo de ello. Quiero preguntarle por su patrimonio, para terminar, porque creo que eso también es importante en toda esta historia, y si usted, cuando estaba trabajando dentro de la DIAN, veía compañeros y gente dentro de la entidad con un incremento patrimonial desmedido que obviamente evidenciaba que acá estábamos frente a un entramado de corrupción. Pues Camila, a ver, digamos que todas las denuncias, digamos, en la DIAN es un tema típico de anónimos, de denuncias de corrupción al interior. Y obviamente todo eso, lo que se hace y lo que hice yo en su momento era darle traslado a las entes disciplinarios. Con el doctor Juan Ricardo Ortega se hizo algo muy importante, y es crear el TRC, que es una agencia, digamos que por fuera de la entidad, donde investiga conductas de los funcionarios gravísimas. Y digamos que lo que se hacía era dar traslado de eso precisamente para que hicieran lo propio. En el caso del señor Ambuila, sí, cuando yo llegué, como les decía al principio, Buenaventura es un gran desafío para la entidad, por todas las organizaciones criminales que hay allá, por la salida de narcotráfico, por la cercanía, pues por todo, por muchas cosas que conocemos en el tema de Buenaventura. Y digamos que cuando yo llegué, el señor Ambuila era jefe de carga. Digamos que fue un tema que se trabajó muy de la mano con la Fiscalía General de la Nación y con entes internacionales, no solamente el caso de Ambuila, sino los casos de contrabando en todo el país. Hay una cosa, Camila, que tampoco se puede estigmatizar de que todo el contrabando entra por Buenaventura, no. Buenaventura es uno de los principales puertos del país, es más o menos el 30% cuando yo trabajaba como directora que entraba de carga por allá, pero digamos que las acciones se hacían no solamente en Buenaventura, en Barranquilla, en Cali, en Bogotá,
y Ambuila sí se hizo, pero lo que hizo propio y lo que se conoce en medios, pues se hizo las investigaciones por parte de la Fiscalía y se judicializó, como muchos casos que ya han sido públicos por parte de la Fiscalía. Pero esos casos, como te digo, no eran de mi resorte, hacían las denuncias pertinentes ante los entes disciplinarios, entes judiciales, y ellos hacían lo propio. Pues es la exdirectora de aduanas de la DIAN, Claudia Gaviria, quien pues ha salido a relucir por cuenta de unos audios que publica el secretario de Transparencia del actual gobierno y con quien queríamos hablar porque de hecho hay artículos del 2018 en donde a usted la llaman también la dama de hierro, aquella mujer de la DIAN que ha sobrevivido 3 atentados por estar pues detrás de estas estructuras del contrabando. Señora Gaviria, le agradezco enormemente que haya aceptado esta entrevista y estos minutos con nosotros en Mañanas Blue. Le mando un saludo muy especial y gracias nuevamente. Sí, Camila, igual un tema importante. Repito lo del principio, que agradezco mucho este espacio. Quiero igualmente dejarle mensaje a todo el mundo y a toda tu audiencia de que Dios conoce. Yo soy muy temerosa de Dios y Dios igualmente sabe y conoce cuál es la verdad. Y la verdad es que yo a este señor no lo conozco, no lo conocí, nunca recibí dinero y digamos que tengo la cabeza y en alto, mi dignidad, mi trabajo, y seguiré luchando por defender lo que es el patrimonio que le dejo a mi familia y a mis hijos, que es un trabajo honesto y transparente. Es Claudia Gaviria, exdirectora de aduanas de la DIAN. Doctora Gaviria, mil gracias. Una feliz tarde para usted. Bueno.